En este video revisaremos el procedimiento para calcular el volumen de sólidos en revolución. En particular revisaremos el método de cortes transversales. Para comenzar, recordemos que ya sabemos calcular el volumen de ciertos cuerpos geométricos, como es el caso de un cilindro rectangular. Para calcular el volumen de un cilindro rectangular, lo primero que debemos hacer es determinar el área de la base del cilindro, que en este caso, como es circular, su área es pi por radio al cuadrado, y esa área la multiplicamos por la altura del cilindro, que en este caso es h, y eso nos dará el volumen del cilindro. Si queremos calcular el volumen, por ejemplo, de esta caja rectangular, de forma similar, primero calculamos el área de la base, que en este caso, como es un rectángulo, es lado por lado, que sería L por W, y a esa área la multiplicamos por la altura de la caja, que en este caso es h, multiplicamos por h. Entonces el área de la base de la caja por la altura nos da el volumen de la caja. También para este otro cilindro, igual calculamos el área de la base del cilindro, que denotamos con la letra A, y lo multiplicamos por la altura del cilindro, que es h, y eso nos dará el volumen del cilindro. Esto ocurre con todos los cuerpos geométricos, de los cuales ya conocemos una fórmula para calcular su volumen. Pero ¿qué pasa si nos interesa calcular el volumen de algún cuerpo irregular? Para ello haremos uso del método de cortes transversales. Primero daremos una idea intuitiva en qué consiste el método de cortes transversales. Aquí podemos observar ese cuerpo sólido, es decir, el cuerpo del bolillo acostado en el eje X, y podemos observar que ese bolillo le podemos hacer un corte transversal, es decir, cortarlo con una placa de forma perpendicular, formando un eje de 90 grados con respecto al eje X. ¿Y qué pasa cuando hacemos ese corte? Cuando cortamos el bolillo podemos observar esta sección, que se conoce como sección transversal del cuerpo sólido. ¿Y qué es lo que tenemos en esta parte de aquí? Toda esta parte que observamos, esa es la sección transversal. Esa sección transversal va a estar caracterizada por una área, va a tener un área que es todo esto, ¿no? Si pudiéramos cuantificar cuál es el área de esa sección, ese es el área de la sección transversal. Esa sección transversal va a estar en función de dónde hacemos el corte de ese cuerpo sólido. Es decir, si cortamos al inicio del bolillo, vamos a observar una sección transversal pequeña, pero a medida que cortamos hacia el centro del bolillo, esa sección transversal se va haciendo más grande. Entonces eso nos indica que el área de esa sección transversal va a ir cambiando dependiendo en dónde hacemos el corte del cuerpo. Ahora vamos a pensar en que a ese cuerpo sólido lo vamos a partir en rebanadas, ¿no? En muchas rebanadas, y vamos a concentrarnos en una sola rebanada. Entonces aquí tenemos una sola rebanada de ese cuerpo sólido. Si queremos calcular el volumen de esa rebanada, primero tendríamos que determinar cuál es el área de la sección transversal de la rebanada, o el área de la cara de la rebanada, y a eso lo multiplicamos por el grosor de la rebanada. Eso nos daría el volumen, o sea, sería el área por la altura, vamos a llamar delta de x, o de altura o grosor, y eso nos daría el volumen. Y si quisiéramos conocer el volumen de todo el sólido, pues bastaría con sumar el volumen de cada una de las rebanadas. Al sumar el volumen de cada rebanada, eso nos daría
el volumen total del cuerpo sólido. Esa es la idea que existe detrás del método de cortes transversales. En forma de esquema tenemos aquí ese cuerpo sólido. Aquí podemos ver que esto es una rebanada que tiene un ancho de la rebanada es delta de x y esta es la cara de la rebanada. El volumen de esa rebanada, como dijimos, es el área de la cara de la rebanada o área de la sección transversal multiplicada por el grosor de la rebanada. Ese es el volumen de la rebanada. Y el volumen de todo el bolillo, de todo el cuerpo sólido, es la suma del volumen de cada una de las rebanadas. Este es el volumen de cada una de las rebanadas. Este signo de sumatoria significa que vamos a sumar el volumen de cada una de las rebanadas. Ahora, la idea detrás del método de cortes transversales es que cada vez hagamos rebanadas más finas, más delgadas, de tal manera que el volumen calculado sea más exacto. Entonces, la definición de volumen bajo el método de cortes transversales es la siguiente. Tenemos un sólido, que nuestro ejemplo es un bolillo, y que se encuentra entre x igual a A y x igual con B, es decir, aquí inicia el bolillo y aquí termina. Dice, si el área de la sección transversal, esta área de la sección transversal es A de x, es decir, sabemos cuánto vale y es una función de x. ¿Por qué es función de x? Porque dependiendo en donde hagamos el corte, ya dijimos que el área de la sección transversal va a ir cambiando. Esta es al inicio del bolillo, este es al final del bolillo, este es al inicio del bolillo y este es en medio del bolillo. Entonces, si conocemos el área de esa sección transversal, el volumen de este sólido irregular no es más que lo que decíamos, ¿no? La suma del volumen de las rebanadas, pero al tomar el límite significa que vamos a hacer las rebanadas cada vez más y más finas, de tal manera que este volumen sea exacto. Sin embargo, esta definición es la definición de integral definida. Por eso el volumen de ese sólido va a ser la integral de la función de la sección de área transversal A de x en el intervalo de A a B. De A a B, que es de donde a donde se encuentra el cuerpo sólido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para calcular el volumen de un cuerpo irregular es determinar quién es el área de la sección transversal. Entonces, una vez determinada el área de la sección transversal, únicamente tenemos que integrar en el intervalo en el que se encuentra el cuerpo sólido y eso nos dará el volumen de ese cuerpo. Esta técnica es la que se conoce como el método de cortes transversales y sirve para calcular el volumen de sólidos en revolución. ¿Qué es un sólido en revolución? Un sólido en revolución se obtiene cuando se rota una parte del plano cartesiano alrededor de uno de los ejes. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de esta función y igual a raíz cúbica de x, que se encuentra de color rojo, y entre ella y la recta, aquí tenemos una recta, x igual con 8, y el eje x, que se puede escribir como y igual con 0, tenemos una región sombreada de color azul. Entonces, si nosotros agarramos esta región sombreada y la giramos toda completita alrededor del eje x, vamos a obtener un sólido. Ese sólido que se obtiene es el que se conoce como sólido de revolución. Aquí podemos ver el dibujo, pero ese sólido está todo relleno, no es un sólido hueco, ¿no? Es un relleno, está todo relleno en el interior. Por eso se llama sólido de revolución.
porque se obtiene al girar una región sombreada del plano. Cosas que debemos tener en cuenta: una es con respecto a quién se gira. En este caso, como se gira con respecto al eje X, el cuerpo sólido va a estar acostado sobre el eje X. Este es el eje X, aquí está el eje X, entonces ese cuerpo está acostado sobre el eje X. En este otro ejemplo tenemos a Y, fíjense, Y igual a X cuadrada más raíz de pi. Es esta gráfica, es esta función. Y aquí la región sombreada es esta que se encuentra aquí. Esta es una región sombreada que nos interesa rotar. Aquí tenemos Y igual con 6. Esta orilla es Y igual con 6. Y nos interesa rotar. Si rotamos con respecto al eje Y, es decir, en torno a este eje, vamos a obtener este sólido en revolución. Y si se fijan, como rotamos con respecto al eje Y, pues el sólido se encuentra acostado sobre el eje Y. Entonces, estos son ejemplos de sólidos en revolución. El primero rotado con respecto al eje X y este rotado con respecto al eje Y. Enseguida veremos unos ejemplos de cómo calcular el volumen de estos sólidos en revolución empleando el método de cortes transversales.